Hace 2 años, Edwin Licona fue elegido como gobernador regional del Cusco. Entre muchos encargos, el nuevo presidente regional aseguraba tener la expertise para encaminar y concluir el Hospital Antonio Lorena. Esta es la crónica de cada uno de los pasos y decisiones de los activos de la era Licona, cada uno de los pasos que en nuestro medio de comunicación en casi 2 años hemos documentado en reportajes de investigación, una labor de vigilancia que no le ha caído bien al presidente de presidentes. Desde inicio de gestión, entre enero y marzo del año 2015, la gestión Licona recibió informes entre sus funcionarios de supervisión, infraestructura y gerencia regional. Realizaron trámites administrativos con el único fin de evaluar si la decisión correcta era una intervención económica a la infraestructura hospitalaria o la anulación de contrato con el Consorcio Salud Lorena OAS. Más de 2 meses les tomó decidir rescindir, cortar el contrato con OAS. El 6 de marzo se paraliza la obra y una semana después se recibe la obra, se realiza la constatación física, desaparecen a OAS y se olvidan de Cecel, su supervisora. El tema del Hospital Lorena es muy preocupante, pues la salud del pueblo está en juego. La gente no entiende eso. Al parecer, desde el mismo gerente Henry Enciso, quien no precisa y menos pretende dar detalles de un rompimiento de contrato en medio de serios problemas, sobre todo para empresarios cusqueños que aportaron un poco de su capital en esta obra y que hoy no tienen respuesta de nadie en el gobierno regional Cusco. Estamos tratando de sanear adecuadamente esto. Obviamente acá hay un proceso de corrupción. Para eso está la Procuraduría de la región. Es un abogado que está con Contraloría General de la República, que tiene que hacer las denuncias respectivas con las pruebas del caso. No les voy a poder alcanzar por lo menos en 30 días la documentación de todo este proceso. Luego sí lo voy a hacer porque se tienen que presentar las demandas correspondientes. No podemos actuar antes. Estoy socializando toda la idea. Me interesa la salud. ¿Ustedes creen que están locos que yo no quiero que se termine el hospital? ¿Tengo algún interés particular en que otra empresa participe? Yo les invito a todo ese proceso de contratación. Si quieren venir todos al proceso de selección, háganlo. Entre marzo y agosto del 2015, más de 6 meses después, les demoró recibir todo lo que estaba en la infraestructura, todo bajo acta, hacer el inventario de materiales, cuántos equipos, contar llaves, levantar información, cuántas partidas fueron ejecutadas y cuántas fueron observadas y cuántas faltaban. Nosotros no determinamos el proceso administrativo. Lamentablemente en el país ese proceso administrativo a veces demanda días, a veces demanda meses. Obviamente todo ese proceso de demanda lo tenemos que armar adecuadamente. Los amigos interesados siempre dicen cuánto y cuándo, y los populistas responden inmediatamente. Yo soy una autoridad responsable. Hay 30 días para la elaboración de los términos de referencia del nuevo proceso. Esos términos de referencia nos van a dar una luz del nuevo cronograma. Con la información levantada ya se tenía el insumo para solicitar una licitación pública abierta y hasta internacional para la elaboración del expediente del saldo de obra y equipamiento, pero no. Edwin Licona optó por pedir la exoneración de todo. La solución que encontró fue el camino más corto. La única forma de culminar el Lorena era, según él, gastar millones libres de candados. ¿Y cómo se hace eso? Con exoneración de procesos. De emergencia sanitaria implica un monto de 96.986.741 nuevos soles. ¿El gobierno regional cuenta con ese presupuesto? Sí tenemos ese presupuesto y lógicamente vamos a gastarlo en este presente año como indica el plan de emergencia. Los plazos para culminar, como ha dicho nuestro presidente regional, lo venimos programando con la gerencia de infraestructura, la dirección de supervisión, que aproximadamente estamos calculando va a ser entre los meses de junio y julio del siguiente año. Va a ser entre los meses de junio y julio del siguiente año. La otra parte, que es la ejecución de la parte física, culminación, implementación del Hospital Antonio Lorena, no hay otra que hacer proceso de exoneración. ¿Por qué? Porque el presupuesto viene de bonos soberanos. ¿Y cuándo se pierde bonos soberanos? Al 31 de diciembre del 2015. A esta parte del presente reportaje le pondremos el título: Limpiarse la boca
antes de comer. La 038 no la aprueba, no lo consigna, no le da luz verde, solo más que a 2.700.000 para el servicio de elaboración del expediente técnico del saldo de obra y del equipamiento integral. Noviembre del 2015, el Ministerio de Salud no le consintió a Licona que culminara en Lorena sin procesos de selección, sin licitaciones públicas, aduciendo emergencia hospitalaria. Solo le autorizó exonerar 2.700.000 para que el gobierno regional del Cusco primero haga el expediente. Al paralizar la obra, la era Licona necesitaba primero una partida de nacimiento para concluir la paralizada infraestructura hospitalaria. Desde el punto de vista del financiamiento no habría problema, pero siempre y cuando en este año empecemos el expediente técnico. Entonces ya tiene la opción de hacerlo y eso es lo que le hemos recomendado al gobierno regional. El plan de acción y cómo se debía proceder, todo estaba contenido en el Decreto Supremo 038. Paralelo, la mayoría de consejeros regionales aprobaron el pedido del Ejecutivo Regional y dieron la declaratoria de emergencia, a pesar de que la Contraloría OSI daba advertencias. En todo caso, si el sustento legal del artículo 23 de la misma ley de contrataciones establece pues de que esta figura se puede invocar frente a situaciones imprevisibles. Acá estamos hablando de hechos que han sucedido desde el año 2013, 2014 y 2015. Entonces, la posición de la Oficina de Control Institucional materializada a través del oficio 781 fue ella, en el sentido de que eran situaciones previsibles que se pudieron prever y por lo tanto no estaba encausada correctamente la causal que se pretendía establecer como situación de emergencia, lo cual nos iba a permitir o iba a permitir al Ejecutivo Regional efectuar la exoneración a los procesos de selección para la culminación de la obra, así como para el proceso de equipamiento. Y para darle la celeridad del caso, colegas consejeros, yo pido al Pleno del Consejo Regional que en esta sesión podamos declarar la nulidad del acuerdo regional. Vamos a cometer, si por la población yo puedo cometer el error de ir denunciada posteriormente, lo voy a hacer. Yo voy a votar porque sí se declare en emergencia la construcción del hospital Antonio Lorena, llamada de los pobres. Y por ahí que me digan que van a hacer una denuncia, colegas, que me hagan una denuncia. Y si es posible tener que irme a Cancún o a otro sitio, lo hago. Entre noviembre y diciembre del 2015 ya nos enterábamos que la gestión regional había movido millones de soles entre pagos de planillas, obreros y pago de valorizaciones a OAS. La empresa, a quien se le cortó el contrato por incumplir todo un año, no se había movido una sola piedra, pero los millones a nombre de Lorena corrían. ¿En qué se gastaron en el actual gobierno regional? Más de 14 millones. Sí, fíjese, habían valorizaciones pendientes que se tenían todavía desde el mes de julio del 2014, motivo por el cual se autorizó el pago de ciertas valorizaciones. Se le pagó, Licona pagó. Al parecer, esos 11 millones sí fueron desembolsados. ¿Se informó alguna vez al respecto? No, solo ahora que ya está hecho. Punto 2. Referido por Enciso esta semana. ¿En qué más se gastó esos 14 millones para el Lorena en el 2015? Y lógicamente también el pago a los ingenieros que han hecho ese trabajo de más de 5 o 6 meses en lo que corresponde a la verificación física. Un año había transcurrido, ya el 2016, un líder regional con menos ganas de referirse al Hospital Antonio Lorena, guardando silencio en todos los idiomas. Edwin Licona lo único que hace es fantasear con pequeñas obras y gestiones no trascendentales.
Los primeros meses del año 2016, en febrero, los funcionarios del gobierno regional acudieron al Consejo Regional para que aprueben la contratación directa de las empresas que ahora entraban en escena, Argola y GOC. Una, para elaborar el expediente del Hospital Antonio Lorena, del saldo y del equipamiento, y la otra, como su supervisora. Desde que el Ejecutivo Nacional emitiera en noviembre del año 2015 la 038 y autorizara que se contrate directamente a una empresa que haga el expediente técnico del saldo de obra, más de 2 meses después, debiendo primero acudir al Consejo Regional para que aprueben la contratación directa y explicar qué empresas invitarían, los funcionarios responsables fueron al Legislativo Regional como si esta instancia fuera una mesa de partes, solo a regularizar lo que ya habían decidido entre no más de 2 funcionarios. El Consejo Regional, la mayoría de consejeros, aprobaron en vías de regularización la contratación a dedo de Argola y GOC. Y la ley me faculta a realizar la contratación directa. Como se dice criollamente, a dedo, a dedo, a dedo. Semanas después, sería una serie de escándalos que se escribirían, como la adulteración o modificación de los términos de referencia de las bases para contratar de manera directa a las consultoras. ¿Qué tiene que ser en OASA que se alteren los TDRs? ¿Por qué? O sea, ¿a carga de qué tiene que ser en OASA? Porque hasta ahí estaba bien y se supone que OASA es quien cuelga los TDRs y ahí se va. Y lo mismo pasaba con el tema de las descolmataciones, que han dicho de acá salió bien y en el camino se cambió. ¿Y dónde se cambió? Se cambió la gerencia. Vino acá David Mayor y se los llevó y acá David Mayor. Para mí, los términos de referencia han sido cambiados o en la gerencia o en la misma supervisión. Argola, la encargada del expediente, sin dirección en Cusco, sin personal conocido, sin plazos, sin fechas exactas para el inicio de su trabajo, con notas de prensa sin membretes ni firmas, sin saber cuánto era su avance real, con muchas contradicciones. Argola llegó a Cusco y se pintó de cuerpo entero. Dijeron primero 40%, luego 80%, ¿cuál es la cifra real? 70, me han aclarado que no sé. Pero fue 40, luego 80, luego 70. No, 70, siempre dije 40 al principio y después dije 70. Pero 70, ese fue de contradicción. ¿Lo hacen ustedes? Pero en la repetición que genera sobre eso. El arquitecto es el dueño, es la cabeza de una compañía a nivel mundial. Que yo no sé, pero el arquitecto ha venido a enfrentarse a la prensa, entonces debió haber venido un poquito más informado. Bueno, sobre la corrección del dato es al 70%. La gestión Licona cortó el contrato con la empresa que supervisaba a Argola y resolvió el contrato con GOC. GOC actualmente tiene un arbitraje con el gobierno regional. A la fecha, continuamos en arbitraje con la empresa GOC. Efectivamente. Entonces, ¿El monto, los costos? Básicamente es porque no se le apliquen las penalidades específicamente, ¿no? Su contrato es por 650.000 soles de ellos, entonces ellos estaban pidiendo que se deje sin efecto, obviamente, la resolución del contrato que el gobierno regional hizo, que en este caso daría lugar también a la aplicación de las penalidades. Mediante un correo electrónico, el administrador del gobierno regional del Cusco pidió el statu quo, las cartas fianza, las garantías de OAS no se pueden ejecutar gracias a un acuerdo conjunto de funcionarios. Marco Eric Arzubialde Tamayo, director regional del gobierno regional del Cusco, solicitó mediante correos electrónicos la suspensión de la ejecución de las cartas fianzas de adelanto de materiales. ¿Envió usted un primer correo donde pedía la suspensión? Fue un acuerdo tomado en esta oficina, tanto con el gerente como la jefa de supervisión. ¿Y el señor Mayorga? Y el señor Mayorga también. Correcto. Estaba constituido, estaba todo el equipo que manejaba. ¿Y por qué ese acuerdo, don Marco? Porque estábamos en un momento de conciliación entre las partes, todavía no se había resuelto nada, estamos conciliando con la empresa a fin que esto no se caiga. 750 observaciones son las que tenía a mitad del contrato la española Argola. Hay más de 755 observaciones que se han hecho y como podrán ustedes entender, es pues un expediente complejo, ¿no? Se trata del saldo de la obra física
y también se trata de equipamiento hospitalero integral. Yacine Gok, el nuevo supervisor de Árgola, Óscar Medrano, reiteradas veces manifestó que la supervisión era de manera concurrente para reducir plazos de tú a tú. Árgola avanzaba y el supervisor la advertía. De pronto, una adenda, una modificación al contrato, sin explicación alguna, modificó partes esenciales como plazos y pagos. No se entrega el saldo, simplemente se resuelve. En previsión a esas circunstancias, es que nosotros, y por la estrategia y el mecanismo de trabajo por componente, es que nosotros contamos con todos los profesionales y especialistas que están trabajando el tema de verificación de ejecución del expediente en forma paralela con el consultor. Que están trabajando en paralelo, es decir, que están también observando en paralelo, levantando observaciones en paralelo. El 22 de agosto Árgola terminaría el trabajo sin ninguna observación. Por supuesto, tiene que terminar y tiene que entregar el trabajo final. Sin ninguna observación el 22 de agosto. Lógico. El primer entregable de Árgola incluía el listado de equipos biomédicos. Este listado nunca fue conocido hasta el día de hoy de manera pública. Este listado de equipos biomédicos se derivó directamente a la capital de la República y hoy está observada. Nadie conoce ese listado, a pesar que los usuarios exigieron todo el tiempo ser consultados. Comprar equipos con el listado elaborado por el gobierno regional es peligroso por tener graves errores de forma y fondo, por no estar adecuadamente escritos los nombres de los equipos, no se conocen las especificaciones técnicas y no existe el metrado de los mismos, y menos los planos de inclusión en la nueva infraestructura, y pareciera dirigida a alguna tecnología de baja calidad y corta duración, que traerá problemas médicos legales a quienes vamos a usar dichos equipos. Pero, como vuelvo a decirles, la corrupción sigue. Fue Coco Acurio, fue René Concha y el actual gobernador, porque eso es lo que querían para nuestro hospital. Equipos chinos. Sobrevaloración es que yo a Philips de 1 millón le suba a 3. Esa es sobrevaloración. Calidades de un chino que pase una marca internacionalmente reconocida como Siemens. Eso es lo que Cusco necesita. Y esas son algunas de las cosas que nos estamos peleando con el... Bueno, peleando es un término feo. En lo que estamos discutiendo con el MINSA, ¿no? Días después, el 22 de agosto del año 2016, por medio de la red social, nos enterábamos que Árgola había cumplido con la entrega del expediente final. 60 archivadores, 65 o 70. Hubo muchas contradicciones y quizás fue ese el motivo por el cual se solicitó que se intervenga el Ministerio Público. La sorpresa fue mayor, más de 60% del expediente Lorena sin sellos, sin firmas. Que es de cosas extrañas es que no haya venido hoja de ruta. Y eso hizo que constancia en el acta, ¿no? ¿Qué es esa hoja de ruta? A razón de que llegó ahí, pues, de dónde ha venido, y la hoja de ingreso, claro, con más de 50 archivadores. Disculpen, no sean graciosos, pues. O sea, más de 50, pues 51, 52, 60, 70, 80, 90, 100 archivadores. Luego, una historia que ya nos parecía conocida se volvió a repetir, una forma similar de operar, ya que de la misma manera que no se pudo cobrar las cartas fianzas de OAS, tampoco las fianzas de CECEL. Se había contratado 2 supervisoras y eso enrostraba la directiva 691, que nos dejó a todos absortos por la ineficiencia de funcionarios, consentida y firmada por Edwin Licona. En el caso de la oficina de supervisión, a cargo de Óscar Medrano, prefirió dar una respuesta ambigua y ridícula. Al parecer, no tuvo muchas ganas de asumir pasivos. Disculpe, por favor. ¿Pero conoce el tema? No sé de qué resolución. La doble supervisión de Preséntelo, por favor. De CECEL. Bueno, CECEL todavía es una empresa que trabajó con OAS. Sí, disculpe. ¿Conoce usted el contenido de esta resolución? No. Emitida el 16 de septiembre. No la conozco. Pero, arquitecto, usted también tiene Perdón. responsabilidad. ¿Por qué? Disculpe, por favor. La puerta, pero me dijo que me iba a atender.
Árgola entregó su trabajo final el pasado 28 de septiembre. Tenía 20 días más para levantar observaciones. 2 días antes que se le venciera el plazo, una llamada alertó nuevamente al Ministerio Público que algo extraño sucedía un domingo por la noche en la infraestructura abandonada. Una nueva constatación dio a conocer 2 montos, 2 expedientes y una posible sobrevaloración del costo. El caso actualmente se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Días después, 38 observaciones fue lo que informó que tenía el expediente al filo de plazo, sin más ampliaciones. 38 observaciones que fueron enrostradas por el Consejo Regional, luego de haberse entrevistado con el Ministerio de Salud. Dice, se requiere la definición del programa arquitectónico de la obra ejecutada con las áreas de los ambientes existentes y sobre esa base determinar el requerimiento del equipamiento integral. Así de claro. Punto 7. En la memoria del expediente técnico manifiestan que se han coordinado con el director ejecutivo del hospital y el gobierno regional Cusco para la elaboración del expediente técnico de equipamiento. No incluye el visto bueno de los participantes. La información que nos ha dado los funcionarios de la DGIN y en consecuencia corresponde al equipamiento. La entidad, el gobierno regional del Cusco, ha enviado una carta notarial de apercibimiento a la consultora y si la consultora no cumplía con subsanar todo, se resolvía el contrato. Árgola, acostumbrada a la dramatización, culpó una vez más al gobierno regional de no entregarles los insumos necesarios. A mesa de partes, justamente para, creo que van a lanzar la mesa, de abuso de autoridad. ¿Contra quién? Porque contra el gobierno regional, porque no nos entregan el insumo que necesitamos para absolver esto y nos amedrentan con un apercibimiento de resolver el contrato cuando dependemos de ese insumo. O sea, subsana algo, pero yo te tengo que dar ese algo que tienes que subsanar y no te lo doy. Se ha colmado toda espera del Ministerio de Salud, quien parece entender que solos no podemos y ha firmado un compromiso, acompañar a la entidad regional e incluso a la consultora a pulir el expediente del saldo de obra. El Ejecutivo Nacional le ha dado una oportunidad a Edwin Licona para llevarlo de la mano y terminar ese expediente, esa nueva partida de nacimiento para la conclusión de Lorena. La mesa de trabajo se ha planteado una semana. Si bien el Ministerio de Salud está interesado en tener en limpio ese expediente que hasta el momento no está expedito, quien sí debería defender los intereses económicos y aclarar quién no cumplió con su labor es Licona. Una semana más para tener listo el expediente. ¿Y en cuántas semanas podremos saber si Árgola ocasionó o no el perjuicio a la entidad? ¿Cuántas semanas más para saber si la empresa que la gestión Licona eligió a dedo y a quien pagará más de 2 millones de soles debió cumplir con su trabajo sin ayudas del gobierno nacional?